Hace poco me hicieron una entrevista en un medio de Guatemala y me preguntaron esto, de por qué yo elegí para, eh, em, para presentar lo que me parece que son las cuatro formas básicas de contar una gran historia, algo que viene de un texto que normalmente no se toma para enseñar periodismo ni narración, sino, o sea, no por su forma, sino por su contenido. Esto que voy a compartir ahora son textos de la Biblia, que son los cuatro evangelios, que son la historia de Jesucristo contada por los evangelistas. Y nosotros leemos el Corán o leemos los textos de los mayas o los textos de los budistas. Hay algo de transmisión del conocimiento a través de historias, a través de relatos, de parábolas, que yo creo que es algo que nos puede servir también como periodistas. Pero de todos los textos que estudian los estudiosos de las religiones comparadas y de la historia antigua, prácticamente todos, porque es la transmisión de un conocimiento a partir de algo eterno, de una deidad, estas lecciones se dan de una vez y para siempre. La historia que cuenta el Génesis se cuenta una vez, no cuatro. La historia de la vida de Mahoma, una vez. La historia de, de- de la- del sol y de la luna en los relatos mayas, una vez. Esta es la única que empieza cuatro veces a contar la misma historia y que tiene que ver con elementos que los estudiosos de la historia del cristianismo han explicado, que tiene que ver con estos grupos separados que cada uno conservó a su manera la memoria de ese inicial cristianismo. Pero ahora nos sirve porque eh, es difícil encontrar cuatro relatos del mismo hecho tan distintos, sobre todo en su comienzo. Y yo al principio, cuando empecé, que dije, ¿por qué no? ¿Qué forma tan distinta de comenzar? ¿Por qué no usar esto para una clase de comienzos, ¿no? Pero poco a poco yo me fui dando cuenta de que son mucho más que formas de empezar, son formas de entender qué y para qué contamos. Entonces voy a empezar con cada una de estas formas em, con algo que está sacado directamente del texto, una de las tantas páginas web en donde está reflejado el texto, los comienzos de los cuatro evangelios, tal como figura en en la Biblia que se usa en las misas en América Latina. Así comienza el Evangelio según San Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminabad, Aminabad a Nasón, Nasón a Salmón, y así siguen 26 nombres hasta el 1.14, en donde llega a que Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y ese, en el 1.17, es el final de esta introducción que ahora les voy a preguntar qué significa y para qué está aquí. Porque en 1.18 empieza a contar la historia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
He aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue contando el nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos, etcétera. Este es un comienzo un poco inusual, ¿no? Esa letanía de nombres. ¿Por qué les parece que de las muchas formas de empezar a contar la historia de la vida de Jesús, por qué San Mateo empieza así? La palabra clara esta no es la historia de Jesucristo, no es la historia de la vida de Jesucristo. Esta es la historia de la genealogía de Jesucristo. Eh, y entonces hay tres elementos que me parecen clave que tiene que ver con este objetivo de demostrar. Primero, el tema de un tipo de lista, y es una larguísima lista que va desde Abraham, que es el que recibió por primera vez de Jehová el mandato de creer y seguir a un Dios único en medio de la tradición de todos los pueblos de Medio Oriente, que cada uno tenía su corte de dioses, eh, hasta José, el marido de María, la madre de Jesús. Pero después de decir engendró, 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 detiene la narración y vuelve atrás para decir que todos estos nombres son los que pertenecen a una lista, aunque la mayoría no conocemos. Es interesante porque si uno lee todo el Antiguo Testamento, hay muchos de estos que no están, digamos, Aminabad, Nasón, Salmón, Sadoc, Akim, no está la historia completa de todos ellos. Hay momentos clave, hay momentos estelares, y esos son los que San Mateo dice, no solamente Jesús proviene de la tradición de los reyes de Israel, sino que viene en uno de los momentos clave, y ese momento clave tiene que ver con 2 veces 7, que 7 es el número del candelabro, el número mágico de la cábala judía. Con 14 generaciones van desde Abraham hasta el rey David, que el rey David es un gran líder de los creyentes en el Dios de los judíos y un gran rey de Israel. Desde ahí a otro hecho, esta vez un hecho dramático, un cataclismo, la deportación a Babilonia, que son otras 14 generaciones. Y desde ahí hasta ahora, el ahora de Mateo, el nacimiento de Cristo, son 14 generaciones. Entonces, este no solamente está dentro de esta línea, sino que es uno de los hechos clave. Y para reforzar esto, cuando el ángel del Señor se le aparece a José, le recuerda su propia genealogía y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Por eso, en su afán de demostrar, yo creo que San Mateo, este es de 3 de los 4 evangelistas, encontré la serie de los grandes cuadros del Greco. El Greco era un pintor griego instalado en la corte de los Austrias en España. Muchos de los cuadros del Greco están en la Catedral de Toledo, cerca de Madrid. Eh, y digamos, los que conocen historia del arte saben que las cosas que reflejan cada una de las pinturas de los evangelistas del Greco tienen que ver con elementos de lo que representa cada uno de ellos. Para mí, este comienzo es el típico comienzo del abogado. El abogado quiere convencer. El abogado cuenta no para que uno se enamore de su relato, sino para que uno le dé la razón.
Si uno presenta una editorial, dice, miren, voy a contar una historia de algo que se me ocurrió, que ocurrió en el año cero de hace 2000 años, y entonces el lector de la editorial empieza a leer y la primera página es, este engendró a este engendró a este engendró a este, dicen, este libro no lo va a comprar nadie, porque tiene otro objetivo. Es construir un argumento piedra a piedra para convencer. Y en ese sentido así funciona la mente del abogado y así funciona la mente de un tipo de periodista que vamos a ver después. Muy distinta es la forma en que empieza el Evangelio según San Lucas. Este es el comienzo de San Lucas. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él le está hablando a Teófilo, que es el supremo rabino de los judíos de la generación de San Lucas, es el sucesor de Caifás, que era el que estaba en la época de Jesús. Y entonces le dice, después de a mí también me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahí, en 1.4, es donde termina esa introducción tan distinta de Lucas. Y ahí empieza a contar la historia, pero no empieza con el nacimiento de Jesús, sino que empieza mucho antes. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y además ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Cuál es el mensaje? Así como el otro dice, bueno, este engendró a este engendró a este, y esto llega a Jesús. Y eso es lo que les quiero contar. ¿Qué es lo que nos quiere contar San Lucas? El protagonista del comienzo del Evangelio según San Lucas es él mismo. Esto es, no sé quiénes de ustedes han tenido que luchar con ese género diabólico que es la tesis. Esto es una estructura de lo que nos enseñan en la academia, que es una tesis. Este pobre San Lucas está defendiendo su tesis. Y el Teófilo, a quien él le dora la píldora y lo alaba, es el jurado de su tesis. El tipo está sentado, como estamos sentados cuando, digamos, temblando de miedo, defendiendo nuestra tesis, y tiene que demostrar que él ha estudiado, que él escribió esto después de investigarlo profundamente, analizar toda la bibliografía, por eso dice, después de haber investigado con diligencia, y que el marco teórico y los capítulos de su tesis están armados de forma adecuada. O sea que después de haber investigado con diligencia, me ha parecido contar las cosas desde su origen y escribirlas con orden. Otros lo trataron de hacer, pero ahora llegué yo. O sea, esta es su justificación. Estas 4 líneas es como su marco, es como las 80 páginas del marco teórico.
Y entonces, este comienzo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, eh, es el capítulo de las referencias bibliográficas. Eh, y hay una cosa que tiene San Lucas que es distinta que la de los dos evangelistas que fueron eh, sus que fueron discípulos de Jesús. San Lucas no conoció a Jesús. Hay un libro, a mí yo me enriquecí mucho mi idea de San Lucas a partir de un libro de Emmanuel Carrère, yo creo que de los más grandes periodistas narrativos de Europa. Es un francés que tiene un libro que normalmente se estudia en las universidades porque es una forma muy interesante de contar un crimen que se llama El adversario. Y uno de sus libros más complejos se llama El Reino, y El Reino es la historia de San Lucas y de su maestro, que es San Pablo, y cómo San Pablo es el que realmente crea la religión cristiana. Y esto él lo mezcla, como en todos los libros de Carrère, con su propia vida, su propia historia y sus vaivenes con la creencia. Entonces va hacia atrás, hacia la historia de, de este Lucas, que siempre ha intentado, él no conoció a Jesús, no fue su discípulo, y entonces, ¿por qué él cree que su texto es el que merece conservarse? Es por lo que él pone en el texto. Él dice, yo tengo que demostrar, no empieza hablando de Jesús, sino que empieza hablando de sí mismo. Eh, y de esa forma, en vez de empezar a contar la historia de la vida de Jesús desde el momento del nacimiento de Jesús, se va más para atrás. Y dice, estas primeras 4 líneas son una promesa, y en la quinta, ella empieza a cumplir la promesa. El Evangelio según San Lucas es el más repetitivo, porque todo lo quiere contar con íntimo detalle. Repite 3 veces la palabra incienso, ya lo entendimos, ¿no? Estaba Zacarías ofreciendo el incienso porque era la hora del incienso y olía incienso, y a la derecha del altar del incienso estaba Zacarías y le dice el ángel, tu oración ha sido oída y tu mujer eh, tendrá un hijo. Lo quiere contar todo, y en ese sentido, este es el San Lucas del Greco, y él no tiene un libro cerrado, que es la base de su argumento, como pasa con San Mateo. San Mateo está leyendo el libro, está escribiendo el libro, tiene la pluma en la mano. En cambio, San Lucas nos está mostrando el libro. Él tiene mente no de abogado, sino de historiador. El historiador se legitima a sí mismo. El historiador cuenta, nos quiere convencer no de que su cliente es inocente o de que merece ser el rey, sino de que él es el que está capacitado para contar la historia. Y entonces la cuenta con pelos y señales, busca contarlo todo, llenar todos los huecos, y en ese sentido digamos, que no puede ser tan obviamente pedante como para decir mi historia es mejor que los demás. Entonces él dice, yo también, otros la trataron de contar, pero la mía es muy bien investigada, es la más ordenada, y además empiezo a contarla desde el comienzo. Por eso es que yo siento que el lugar desde el cual Lucas cuenta esta historia es la de la mente del historiador. Hay otros periodistas en profundidad que tienen este afán, no del abogado, sino del historiador.